Buen día, soy Julián Gómez y junto a Camila Andrea Castro Bonilla estamos desarrollando el proyecto Proceso Comunicativo para Corpo Boyacá de la materia nuclear del sexto semestre, taller para organizaciones sociales. Me encuentro en la sede principal de Corpo Boyacá en Tunja, la que nos ha abierto sus puertas para aportar a nuestra investigación. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el desarrollo de sus funciones misionales, una es en el ordenamiento y en la administración del recurso hídrico, también ha involucrado un factor importante y es la participación de la comunidad frente a la responsabilidad que tiene, tanto en el uso, en el aprovechamiento, pero también en la conservación y la preservación de este recurso. El lago de Tota es una fuente hídrica superficial natural que se encuentra en jurisdicción de los municipios de Aquitania, Cuitiba, Tota y Sogamoso, y es la principal fuente que provee de este preciado líquido a los acueductos y a los distritos de riego de estos municipios, los cuales basan sus economías principalmente los municipios de Cuitiba, Tota y Aquitania del cultivo de la cebolla junca o la cebolla en rama. Adicionalmente, el municipio de Sogamoso surte el recurso a su población a través de esta fuente, es decir, que es fundamental para el desarrollo de las actividades urbanas que se realizan y, lógicamente, algunas de índole industrial, aunque el uso del agua al destino de uso industrial ha venido siendo restringido por la corporación para que este tipo de sectores tomen el recurso desde otras fuentes que puedan provisionarlos y les permitan desarrollar sus actividades. Lo fundamental es la comunidad, y aunque es un factor fundamental, también hay que definir que es un sector que debe ser acompañado directamente desde las entidades del Estado como la corporación, pues infortunadamente la comunidad tan solo ve el poder proveerse del recurso de manera directa, ¿cierto?, sin llevar a hacer un análisis puntual de que existen otros sectores y que de manera conjunta se debe pensar en la problemática para también plantear soluciones. Desde allí, lógicamente, y desde los procesos de participación ciudadana en el ordenamiento de la cuenca del lago de Tota, se ha venido trabajando en la conformación del Consejo de Cuenca. El Consejo de Cuenca es una instancia consultiva que debe estar conformada por los diferentes actores que tienen o desarrollan una actividad o que generan un impacto dentro de la cuenca. De hecho, es importante que se ha venido trabajando con las comunidades en algo fundamental, y también es en la conservación de las zonas de recarga del lago de Tota, como son sus zonas de páramo, teniendo en cuenta las intervenciones que pueden darse por agricultura o por minería. Se ha venido trabajando, pero es fundamental también algo importante, y es que se deben considerar cuáles son sus derechos, pero también cuáles son las obligaciones de la comunidad y de los diferentes sectores. Normalmente la comunidad y los sectores reclaman derechos, pero obvian algo fundamental, que son las obligaciones. No tienen claro ni siquiera cuáles son los requerimientos que se hacen fundamentales para el desarrollo de sus actividades, por ejemplo en la agricultura. Cuando nosotros le preguntamos a un agricultor si conoce realmente su actividad y si sabe cuál es el comportamiento del ciclo hidrológico de la zona, pues son temas tan técnicos que ellos los desconocen. Pero igualmente uno le pregunta cuáles son las necesidades, por ejemplo, de un cultivo de cebolla en los módulos de consumo, de acuerdo con las múltiples variables que se utilizan acá. Ellos pues no tienen la capacidad de hacerlo y se suman solamente a una tradición que se ha venido dando año tras año, pero no se fundamentan técnicamente en lo que realmente es una necesidad de agua, un uso de equilibrio y un desarrollo sostenible frente a ese consumo de un recurso vital para el desarrollo de un sector productivo como es el del sector agrícola, específicamente en el tema de la cebolla, del cultivo de la cebolla. Por eso la corporación ha venido desarrollando y viene desarrollando con todos los sectores ese trabajo conjunto, en el que se plantean cuáles son los escenarios que cada uno desarrolle su actividad, cuáles son las necesidades que tienen, ¿cierto? Pero también se vienen planteando cuáles son las opciones o alternativas y las proposiciones que vienen de los diferentes sectores para poder
reunirnos, analizarlos y llegar a un esquema de sostenibilidad que le permita que los beneficiarios no sean solamente los ribereños, es decir, las comunidades más cercanas o los sectores más próximos al recurso hídrico, como es el lago de Tota, sino que también tengan en cuenta que los pobladores o los moradores de áreas circunvecinas, pero que están un poco más alejados de esa fuente, también necesitan el recurso hídrico. Y por supuesto, hay que determinar que de acuerdo con el comportamiento natural del ciclo hidrológico, también se deben tomar algunas medidas que deben ser adoptadas, digamos, de manera participativa, pero también de una manera proactiva. Y no ver a la autoridad ambiental como la autoridad que solamente genera restricciones o sanciones, porque de hecho yo siempre analizo en la posición más común, que nunca me falte el agua, siempre y cuando tenga que hacer nada. O sea, ese tema debemos dejarlo de lado. Lo que quiere la corporación es vincular directamente a la comunidad para que entienda cuál es la problemática y desde un análisis profundo de la problemática frente al recurso hídrico también sea un agente dinámico y propositivo. Esperamos que esta investigación muestre la labor que tiene Corpo Boyacá en las problemáticas ambientales y sociales que rodean el lago de Tota.